a interpretar los acontecimientos de la vida a la luz de verdades que ignora, entonces pues la confusión está presta, ¿no?, a manifestarse. Pero es bueno que conozcamos ciertas verdades que nos den seguridad, que nos arraiguen, que nos den confianza. Así que voy a usar o voy a mencionar tres términos, tres acontecimientos, tres sucesos que están relacionados con nuestra salvación. Estas verdades no se necesitan saber para ser salvos. Voy a repetir eso, ¿ya? Estas verdades no se necesitan saber para ser salvos. Pero una vez que somos salvos, es necesario que las sepamos para poder disfrutar nuestra salvación y entender lo que la salvación significa. Para ser salvos, lo que tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús. Es aceptar su obra en la cruz del Calvario como suficiente para redimirnos, para salvarnos. Esa es una verdad sencilla. Solo tenemos que creer y confiar en la obra que Cristo ha llevado a cabo, ¿no? Eso no es difícil, ¿no? La gente que no quiere creer, que rechaza, que es enemiga de Dios y que no está dispuesta a aceptar las verdades de la palabra de Dios, pues no va a aceptar, no la va a comprender, no la va a creer. Pero es suficiente creer en Cristo. Él murió en la cruz del Calvario. Cuando mi hijo me decía, por ejemplo, mi hijo que estudió en la universidad, en un colegio superior, él me decía, papá, en el lugar donde yo estudio, mucha gente no cree en Dios. ¿Qué les digo? Me dice, ¿cómo trato con ellos? Me dice, no creen en Dios. ¿Cómo les predico? Decía mi hijo, por ejemplo, me preguntaba. Y yo le decía, no demuestres que Dios existe. Dios no busca demostrar su existencia, Él simplemente la declara. La Biblia declara la existencia de Dios y no pretende demostrarla. Pero una de las cosas de cómo puedes acercarte a ellos para evangelizarlos, les decía yo, es hablarle de Jesucristo. Háblale de Jesucristo. Menciónales a Jesús de Nazaret. Ellos te pueden decir, pero ¿quién sabe si Jesucristo existió, si realmente esa es una historia verdadera? Bueno, es sencillo, porque la Biblia o la historia misma nos demuestra la existencia de un personaje histórico llamado Jesús. Porque la historia ha sido dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. El ateo que enseñe historia va a tener que expresar y dividir la historia entre antes de Cristo y después de Cristo, porque la historia ha sido dividida. Porque históricamente, sin recurrir a la Biblia, históricamente ha quedado sentado que hubo un personaje llamado Jesucristo y Él es este personaje histórico que vino, que se manifestó en este mundo, ha dividido la historia entre antes y después. Cualquier persona atea o filósofa va a tener que aceptar este acontecimiento como un hecho histórico que ha sido registrado a nivel mundial, como parte de la historia humana, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí hay que mostrarles de que ese Jesús proclamó, enseñó, transmitió un mensaje que ha sido registrado en la Biblia. Y él hizo declaraciones que, número uno, pueden ser cuestionadas como falsas, lo cual hay evidencia suficiente para demostrar que las palabras que él dijo no fueron falsas, no fueron emitidas por una persona fuera de sí o que estuvo loca o trastornada, sino por una persona cuerda. Y si estas dos cosas quedan desechadas, lo que queda es simplemente aceptar que lo que él dijo es verdad. Y él habló de Dios, él habló del infierno, él habló de la salvación, entonces es veraz todo lo que dijo. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Si la gente rechaza a la persona de Jesús, pues no puede acercarse a Dios, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cierto? Entonces yo le comencé a explicar eso. Es una forma de predicar el Evangelio, de hablar del Evangelio.
partiendo del Jesucristo histórico, ¿no? Es una forma de acercarnos. Y hay otros métodos también, pero el Evangelio, para que la gente pueda ser salva, tiene que enfocarse en Jesús, tiene que creer y aceptar que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. No es una religión, es una relación con Dios en la persona de Jesús. Pero la Biblia misma nos enseña que una vez que somos creyentes, es necesario que comencemos o que vayamos comprendiendo poco a poco lo que la salvación significa. Todo lo que encierra haber sido salvados. Una de las primeras palabras con la cual tenemos que identificarnos y que se tiene que hacer familiar para nosotros es la palabra redención. ¿Cuál es la palabra? Redención. Vamos, ¿cuál es la palabra? Redención. Redención. La palabra redención. Es una palabra no familiar para mucha gente allá en el mundo, pues. La gente en el mundo no sabe, no conoce lo que significa la redención o lo que es la redención. Pero, ¿qué es la redención? La Biblia habla de que hemos sido redimidos. ¿Qué hemos sido qué? Redimidos. Hemos sido redimidos. La redención, hermanos, es la liberación del justo juicio de Dios que todos nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados y que esos pecados fueron exonerados, fueron quitados por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el sacrificio que nosotros hemos creído. Fíjense, ahora es muy importante esto. ¿De qué nos ha salvado Dios? ¿De qué nos ha liberado? ¿De qué nos ha redimido? La mayoría de las personas, puesto que siempre están pensando en términos más humanos que espirituales, generalmente está pensando, bueno, Dios me ha librado del infierno. Pero en realidad lo más terrible, lo más grave, lo más trágico para el ser humano es estar bajo la ira de Dios. Es estar bajo el justo juicio de Dios. Y la Biblia dice que Él nos ha librado en Cristo Jesús de esa ira, de ese juicio. Según la Biblia, nosotros éramos enemigos de Dios, pero en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Entre Dios y nosotros ahora hay paz. Ahí en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, una de las verdades que tenemos que poder comprender y disfrutar es el hecho de que entre Dios y nosotros hay paz. Que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos amistad con Dios, hemos pasado a ser sus hijos. Y es una relación fraterna, es una relación de amor, de gracia. O sea que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender es que Dios no está enojado con nosotros. Que entre Dios y nosotros hay paz. En Cristo Jesús hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y nuestra relación con Dios es una relación de compañerismo. Tenemos una perfecta comunión con Él en Cristo Jesús. Esto es importante. Porque muchos creyentes no entienden realmente esta gracia maravillosa. Y entonces siempre están pensando en términos de que Dios anda enojado con ellos. O está como un vigilante que está mirando que cometas algún error para irse encima tuyo con todos los castigos posibles. Esa es la idea que muchos creyentes tienen. Así se imaginan a Dios. Y esa imaginación generalmente está alimentada por cosas que nos han enseñado cuando éramos niños. Yo me acuerdo que cuando era niño, mi mamá nos decía, Dios te está vigilando, ¿ah? Cuidado con hacer algo malo. Fíjense, eso me decía mi mamá y le decía a todos mis hermanos. Y yo sé que tradicionalmente eso generalmente dicen los papás, pues no. Cuidado que Diosito te está mirando, ¿ah?
cuidado que haces algo malo, Él te va a castigar. Entonces, el primer adoctrinamiento que tenemos cuando somos niños es una presentación negativa de la persona de Dios. Como que Dios es un vigilante, enojado, mirando para ver dónde fallamos para castigarnos de manera inmediata. Entonces, todas las cosas malas que nos pasan las relacionamos con un castigo. Yo me acuerdo, he visitado muchas congregaciones y he escuchado a muchos creyentes y siempre ha habido esa idea de que, ese hermano, algo malo le ha pasado, seguro que algo malo ha hecho. ¿Qué estará haciendo mal, pues? O como se acuerdan los hermanos los amigos de Job, ¿no? No, tu condición de dolor y de sufrimiento es producto de algún pecado. Algo has hecho seguro, mal, por eso es que te está pasando eso. Así se acercaron los amigos de Job. Comenzaron a atribuir las situaciones de sufrimiento que estaba viviendo a algo malo que él hubiese hecho. Pero la Biblia da testimonio diciendo, y ningún mal fue hallado en él, dice la palabra de Dios. Y en esto no pecó Job, dice la Escritura. Para demostrarnos de que las cosas malas que nos pueden pasar no están relacionadas, todas, por supuesto, no, algunas sí, pero no todas están relacionadas con algo malo que hayamos hecho. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando cosas malas nos pasan, tenemos que entender que hemos sido redimidos, que no estamos bajo la ira de Dios, que nuestra relación con Dios ahora es perfecta, es una relación de comunión, de compañerismo. Entre Dios y nosotros hay paz. Así que redención es una palabra que debe convertirse en un término, una palabra familiar para nosotros. Yo me acuerdo, muchos años atrás, fuimos a una congregación y el pastor estaba por predicar y una de sus frases antes de empezar a predicar fue una declaración. Él dijo delante de todos preguntando, ¿qué somos nosotros? Dijo él. Y todos a una sola voz, ¡los redimidos del Señor! Estaban bien adoctrinados, ¿sí o no? Se veían a sí mismos como salvos, como liberados de todo juicio. ¿Somos los redimidos? A ver si yo preguntara en esta noche, ¿qué somos nosotros? ¿Qué diría usted? Somos los redimidos del Señor. ¿Qué somos? Los redimidos del Señor. Vamos, ¿qué somos? Los redimidos del Señor. ¿Qué significa ser redimido? Que hemos sido librados de toda ira, de todo juicio divino. Que gozamos de una comunión y una relación perfecta con Dios en Cristo Jesús. Yo sé, la mayoría, como la mente religiosa siempre está pensando, y mis pecados, y mis fallas, y mis errores, porque yo fallo, porque yo me siento tentado y a veces caigo. Oh Dios, hay tanto pensamiento opresivo en nosotros que no podemos liberarnos de todas estas cosas, esos pensamientos y esas caídas, porque no entendemos lo que somos. Tú no eres, desde que estás redimido por el Señor, tú no eres lo que haces. Tú haces lo que eres. ¿Está bien? Desde que hemos sido redimidos, tú no eres lo que haces. Tú haces lo que eres. Tú eres un hijo de Dios, tú eres santo, llamado a caminar en santidad. Amén. Y tienes que batallar, pero esas batallas tienen que ser asumidas y peleadas con un buen entendimiento. La clave es el entendimiento. A veces, yo sé más o menos cómo es la vida de un cristiano. Hay batallas, hay luchas, hay situaciones de gran confrontación. Todos tenemos que lidiar con diferentes tipos de circunstancias. Y yo puedo saber de que a los hermanos les espera batallas y luchas, les espera desafíos. Y yo estoy pensando, un hermano puede estar contento, feliz, adorando a Dios, alabando, sirviendo al Señor, y de repente algo pasa. Su hijo, sus finanzas, su salud, algo pasa en su vida.
Es un creyente, ha estado adorando, alabando, bendiciendo, cantando, componiendo, ¿no? Haciendo música, diferentes cosas, pero algo pasa, de repente, algo inesperado. Para todos, la Biblia habla del día malo, que el día malo viene para todos, para todos. Pero tenemos que estar listos y preparados cuando viene ese día malo. Y lo único que nos prepara para enfrentar ese día malo es tener un buen entendimiento. Es poder entender y explicar, comprender lo que nos está pasando a la luz de la palabra de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es muy importante. Porque todos pasamos momentos difíciles. Pero si tú no tienes un buen entendimiento, tú vas a pensar que algo malo has hecho, Dios te está castigando por algo, te vas a condenar porque de repente piensas, bueno, yo no hubiese hecho esto o aquello, no vas a entender los propósitos de Dios, no vas a poder defenderte en fe, batallar con eso en fe, y fe significa confiar en Dios, significa tener un buen entendimiento de los propósitos de Dios. Entonces no sabes cómo enfrentar y decaes y te desanimas porque caminas por vista y no por fe. ¿Están comprendiendo? O sea, hay muchos creyentes, las cosas que pasan de repente, intempestivamente, pero tú puedes confiar en Dios. Tú puedes mantener una actitud de fe, de confianza en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Amén. Entonces ya no vives en depresión, en desconfianza, en duda, sino que enfrentas las mismas luchas que antes enfrentabas, pero con una actitud diferente, porque conoces a Dios. Entonces, una verdad que debes tener presente en momentos difíciles es que entre tú y Dios hay paz, en que entre tú y Dios hay compañerismo, hay amistad, hay una relación fraternal de amor. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Y ser redimidos significa que hemos sido librados de la ira de Dios, del enojo de Dios. Dios ya no está enojado con nosotros. Amén. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, pero ojo, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos han creído? Amén. Amén. Eso se aplica a nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros ya no nos vamos a perder. Hemos sido librados de todo juicio. Tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados, la palabra justificar significa siendo declarados inocentes. Amén. ¿Cuántos inocentes hay aquí? Amén. Amén. Es la declaración divina. Dios ha declarado que somos inocentes gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él ha pagado el precio. Amén. Y ese precio que Él ha pagado, la paga que Él ha hecho ha sido más que suficiente. Dice en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Alabado sea Dios. Entonces, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, estamos en paz con Dios. Nuestra posición es una posición de compañerismo con Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice, ¿eh? Escuche esto. Es una declaración de algo actual, de algo que ha sucedido. Dice, sabiendo, digan saber. Saber. Ahí está la clave, saber. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿No? O sea, recibimos esa vana manera de vivir de nuestros padres, pero hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles,
con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Alabado sea Dios. La sangre preciosa de Cristo ha sido suficiente, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya no tenemos que vivir de manera vana, porque ya Cristo nos rescató. Amén. Aleluya. Hemos sido rescatados. Aleluya. Gloria a Dios. Estábamos perdidos, estábamos sin luz, sin Dios, pero Dios en Cristo nos ha rescatado. Amén. Y tenemos que sentirnos rescatados. Amén. Amén. No tenemos que sentirnos Saber. rescatados. Tenemos que sabernos rescatados. Tenemos que sabernos, porque a veces no te vas a sentir rescatado, pero siempre debes saberte rescatado. Amén. Porque los sentimientos varían, pues, los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Entonces tú debes saberte rescatado. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Cristo Jesús vino al mundo, hermanos, para pagar el precio que nosotros habíamos tenido que pagar. Pero Él pagó para que nosotros podamos tener paz. Amén. Porque a paz hemos sido llamados. Y esto no debe ser determinada, esa paz no debe ser determinada por las cosas que vemos o por las cosas que experimentamos, sino por lo que la palabra de Dios dice y nosotros sabemos. Nuestra fe está basada en lo que dice la palabra de Dios. Debemos sabernos rescatados. Amén. Cuando pasen momentos difíciles, que tu primer pensamiento no sea, oh, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? No. Tu primer pensamiento debe ser, he sido redimido, soy salvo, Dios está en paz conmigo, Él tiene sus propósitos, mi vida está en sus manos, Él tiene el control. Amén. Y Él sabe lo que está haciendo. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Muy bien. Miren, hermanos, nada de esto hubiera sido posible si Dios no hubiese obrado en nosotros. Nada de esto que estoy diciendo hubiese sido posible si Dios no hubiese obrado en nosotros. Dios nos ha hecho un llamamiento especial. Amén. Tú no pudieras estar aquí, hermano, si Dios no hubiese hecho una obra en tu corazón. Nuestros deseos humanos, naturales, nos conducen a alejarnos de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero si tú tienes en tu corazón venir a este lugar, abrir tu Biblia, leerla, es porque Dios ha hecho una obra en ti. Es porque Dios te ha abierto el entendimiento, te ha dado luz, te ha hecho un llamamiento especial e interno, por el cual el Espíritu te ha traído a Él. Y esto Dios hace con sus elegidos, hermanos. Dios los atrae. Dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces, una de las cosas por la cual debes estar agradecido es porque Dios te ha dado la habilidad, la capacidad espiritual para buscar su presencia, desear vivir para Él y amarle. Amén. Tú no pudieras estar aquí con ese sentimiento, ese deseo, esas ganas de querer conocer más a Dios y poder entender, recibir estas verdades, si Dios no hubiese hecho un trabajo primero en nuestro interior.
porque Dios ha trabajado en nuestro corazón. Dice la Biblia, limpia primero lo de adentro para que lo de afuera también sea limpio. Y nosotros no podemos limpiarnos por dentro, solamente Dios. Y Él ha hecho esa limpieza. Dice la Biblia, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de la obra sobrenatural, espiritual, que Dios lleva a cabo en favor de todo elegido, de todo creyente. Lo predestina, lo llama, lo justifica. Alabado sea Dios. Esa obra Dios la ha hecho. Es una obra sobrenatural. Nosotros no pudiéramos haber hecho nada. Y no hicimos nada. Dios lo hizo todo. Amén. Por eso debemos gozarnos, adorar, alabar y glorificar el nombre de Dios. Miren, dice en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para nosotros es la promesa. Para cuantos el Señor llama. Nosotros somos llamados. Amén. Hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha redimido. Y no pudiéramos haber acercarnos a Dios si Dios no hubiese llevado a cabo una obra primero en nosotros. Esto es importante. Bien. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona que no conoce a Dios, le decimos, cree, recibe a Jesús, arrepiéntete, ten fe. Todas estas cosas le decimos, ¿sí o no? Entonces la persona está escuchando, la persona está pensando, ¿será así como tú dices? Y va sintiendo de repente una convicción, va entendiendo estas verdades y dice, sí, no, bueno, me voy a arrepentir, voy a creer en Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que confesar que Jesús repite conmigo, etc. Nosotros lo guiamos para que reciban a Jesús, ¿sí o no? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces le decimos, muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué sientes ahora? Bueno, me siento tranquilo, no sé, tengo una paz, está bien, muy bien. Entonces tú lo vas encaminando. Pero una vez que es creyente, una vez que ya es un convertido, que ya es un hijo de Dios, tú le vas enseñando que nada de lo que ha hecho esa persona hubiese sido posible hacer si Dios no hubiese intervenido en su corazón. Porque esto es para los creyentes. Esto no es para enseñarlo a los inconversos. Al inconverso yo no le puedo decir, mira, si Dios no te toca, si Dios no obra, si Dios... No le puedo decir, porque ese no es el mensaje para el inconverso. Ese mensaje es para el creyente. Para el inconverso es tú cree, arrepiéntete, ten fe. Pero una vez que se convierte, ya le decimos, oh, tenemos una sorpresa para ti. Todo lo que has hecho, lo has hecho porque Dios estuvo detrás de tus acciones. Miren lo que dice en Juan capítulo 6, verso 44. Este es para el creyente, dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resultare en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero el creyente, ahora como creyente, tiene que saber esta verdad. Cuando no era creyente, cuando era inconverso, cree, acepta, recibe. Amén. Esa persona acepta, cree, recibe. Pero luego hay que enseñarle. Dios hizo posible que tú respondieses de esta manera. Porque si el Padre no te enviara, tú no hubiese venido al Hijo. Dios te escogió, Dios te eligió. Amén. Es como alguien lo ilustró de esta manera. Dice que la salvación tiene como dos letreros, uno por dentro y uno por fuera. Dice que por fuera dice, todos son invitados a venir. Dice, ahí afuera hay un letrero que dice, todos son invitados a venir. Y hay un montón de gente que pasa de largo, ve el letrero pero pasa de largo. Y hay algunos que van entrando, otros van entrando.
Y otros van pasando de largo, miran el letrero y van pasando de largo, pero otros pasan, aceptan la invitación. Pero una vez que cruzan el umbral y miran hacia atrás, hay otro letrero que dice, solo los elegidos, solo los llamados. Gloria a Dios, ¿no? Pero ya cuando estás adentro, pues, eso no lo puedes ver cuando estás afuera, pero cuando estás adentro ya tú puedes ver el letrero. Este es el letrero, esto es lo que dice la palabra de Dios cuando ya estás adentro. Pero tienes que saberlo. Tienes que saber realmente estas verdades, porque son estas verdades las que te dan confianza, las que te dan seguridad, las que te permiten alabar a Dios en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. Entender que Dios está en control y que todo lo que estás pasando es pasajero, va a pasar, porque Dios está detrás de cada cosa que nos pasa. Juan 1.1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, gloria a Dios, los llamados. Ahora, número 1, hemos sido redimidos. ¿Qué significa redención? Que hemos sido declarados justos y apartados de toda ira, ¿no? Pero somos también llamados. A ver si comprenden esta declaración. Dios nos llama de muchas maneras. Dios nos llama de muchas maneras. Nos llama justos, nos llama santos, nos llama perfectos. Pero ¿saben qué también nos llama? Nos llama llamados. ¿Cómo nos llama? Llamados. Llamados es un título, una asignación o una descripción que Dios hace de los elegidos. Nosotros no solamente somos los redimidos del Señor, somos los llamados del Señor. Amén. Y esa palabra llamados no es un llamamiento externo, es un llamamiento interno. No es un llamamiento a ver si respondes, es un llamamiento decidido a que respondas. Amén. Y eso es maravilloso. Es decir, que si estamos aquí es por la pura gracia de Dios y porque Dios nos ha llamado. Amén. Número 3, el otro término con el cual debemos familiarizarnos, debemos entender, es la palabra regeneración. ¿Qué palabra es? Regeneración. Esa palabra es una palabra técnica, aparece en la Biblia, pero es una palabra técnica que describe un acontecer en el ser humano, en el creyente. Ha nacido de nuevo. La palabra regeneración es sinónimo de nacer de nuevo. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a identificarnos con esta verdad. Somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Wow! Un hermano contaba que había estudiado su secundaria con un grupo de personas y había hecho muchas parodiadas, muchas cosas malas, era grosero, etcétera, etcétera. Y unos años después de haberse convertido, se encontró con algunos amigos de su promoción. Y comenzaron a hacerle bromas y comenzaron a llamarlo por su apodo. Y él, creyente, sabiéndose nueva criatura, les dijo, esa persona a la cual se refieren con ese apodo ya no existe, ha muerto. Aunque externamente ustedes me ven igual, pero internamente yo soy otro. Yo soy una nueva criatura. Soy una nueva creación. He nacido de nuevo. Y claro, el inconverso, pues, el muchacho inconverso, no está familiarizado con esos términos, ¿sí o no? Entonces lo miran y le dicen, ¿qué quieres decir con lo que estás hablando? Bueno, le aprovecha para predicarles el Evangelio. Para mostrarles que en Cristo Jesús hay una nueva creación. De que en Cristo Jesús uno nace de nuevo, es una nueva criatura. Y entonces él, habiendo adoptado este pensamiento, habiendo creído lo que Dios dice en su palabra, lo proclama, lo dice con confianza, con libertad. Ahora, muchos de nosotros
no somos conscientes del antes y el después. Así como la historia está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo, nuestras vidas, una vez que hemos nacido de nuevo, también hay un antes y un después. Usted no es la misma persona. Se ve igual, puede sentirse igual, pero debe saberse diferente. ¿Pero debe qué? Saberse diferente. Usted debe saberse una nueva creación, una nueva criatura. ¿Me está escuchando? Muchos de nosotros no entendemos esto. Y entonces nuestros comportamientos, nuestras reacciones, todo está asociado con el viejo hombre porque no hemos hecho la distinción. No hemos marcado la diferencia y no hemos asumido este nuevo pensamiento. Somos nuevas criaturas. Ya no tengo que vivir como vivía antes. En mi interior se ha operado un cambio. Un cambio que no puedo sentirlo, pero puedo creerlo y puedo saberlo. Y debo declararlo. ¿Me está escuchando? O sea, usted tiene que saberse una nueva criatura. ¿Qué tiene que saberse? Porque solo sabiéndose una nueva criatura usted se va a conducir de una manera diferente. Usted va a actuar distinto. Pero si usted no hace la marcación y no entiende que el antes ha quedado atrás y ahora todas son hechas nuevas, usted va a seguir haciendo y comportándose como lo anterior. Usted va a pensar que todavía sigue siendo el mismo. Y claro, como hay hábitos y hay costumbres arraigadas en nosotros que nos jalan hacia lo antiguo, entonces usted es más consciente de esa realidad física, emocional, que de la realidad espiritual. Somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Usted no tiene que rendirse y vivir como vivía antes. Usted puede vivir diferente. Pero tiene que saberse diferente. ¿Cuántos se saben diferente? Tiene que saberse diferente. Usted tiene que saber que la persona que vivía antes de no ser cristiano ya murió. Dice la Biblia en Juan 3:3, respondiendo a Jesús y le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Adentro de nosotros se ha operado un cambio sobrenatural y poderoso. No le creas a tus pensamientos antiguos. No le creas a tus sensaciones y tentaciones humanas y carnales. Créele a la palabra de Dios y declárate nueva. Amén. Y no aceptes que eres el viejo hombre o la vieja mujer. Declara con valentía: en Cristo Jesús soy una nueva creación. Ya no tengo que vivir igual, no tengo que someterme a los deseos que antes tenía. Puedo caminar en una vida nueva. La Biblia dice que hemos sido redimidos para vivir en novedad de vida, en una nueva vida. ¡Aleluya! ¡Amén! Pero tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Somos una nueva creación. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido por el poder de Dios. Somos diferentes, distintos a lo que éramos antes. Amén. Tenemos recuerdos de cosas que vivíamos antes, pero esos recuerdos no nos pertenecen. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. He aquí, todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos renacido. Les contaba de ese homosexual que le estábamos predicando y que decía:
mira, yo soy homosexual, yo he nacido así, yo siempre tengo estas tendencias, estos deseos, estas inclinaciones, yo ya nací así, yo ya no puedo hacer nada. ¿Cuál es la esperanza que podemos darle? Que puede nacer de nuevo. ¿Que puede qué? Nacer de nuevo. O sea, Dios le va a dar un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevas inclinaciones, un corazón que lo jale hacia arriba y no hacia abajo. Amén. Porque Dios transforma a las personas, las cambia, las hace nuevas. Amén. Porque Dios hace posible que nazcamos de nuevo. ¿Está bien dicho? Nazcamos. No. Que podamos nacer de nuevo. ¿Está bien? Ahora sí. Que podamos nacer de nuevo. Miren, Ezequiel, y termino con este versículo, Ezequiel 36, 26, miren lo que dice. Miren, y que se ha cumplido en nosotros los creyentes. Este versículo se cumple en todo aquel que ha sido redimido, en todo aquel que es hijo de Dios. Ojo con esto. Dice, os daré corazón nuevo. ¿Qué has recibido cuando naciste de nuevo? Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué más hemos recibido? Espíritu nuevo. Y quitaré de vosotros el corazón de carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué dice así? Porque ese corazón de carne indica que Dios ahora ha hecho un corazón sensible a su palabra, deseoso de hacer su voluntad, que lo ame, gloria a Dios. Nos ha dado un nuevo corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense, para coronar esto, dice, y haré. ¿Quién hará? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Que andemos. Nosotros no podíamos, pero Dios va a hacer que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que lo pongamos por obra. Porque Dios va a producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque Dios garantiza nuestra obediencia. ¿Qué? ¿Dios qué? Garantiza. Dios garantiza nuestra obediencia. Va a hacer posible que podamos obedecer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos nuestro bendito